Hola, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Sean bienvenidos de nuevo a nuestra clase de Cristo es el Camino de nuestra primera iglesia bautista de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y estamos muy contentos de que un lunes más podemos reunirnos por este medio para estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión el tema de la clase es cuando Dios envía un sermón o una predicación. Seguimos estudiando el libro de Jueces que comenzamos la última semana del mes de diciembre. Y continuamos el mes de enero. Hicimos una pausa y ahora regresamos a a nuestro libro de Jueces. Vamos a estudiar el capítulo número 6 y vamos a ver solamente los primeros versículos del capítulo. Entonces, ¿le parece si lo leemos y después oramos? Dice así la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorrheos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Padre, una vez más, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti por sus méritos, pidiéndote, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, que tu sangre, la sangre de tu Hijo, nos limpie de todo nuestro pecado. Perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestras rebeliones delante de ti. Suplicamos que estés con nosotros en esta tarde, con cada hermano y hermana en Cristo que está viendo esta lección, y también con cada persona que pues ha entrado, Señor, por alguna invitación que se le ha enviado el link. Suplicamos que pues también pueda comprender el mensaje de salvación que tú tienes para su vida. Nos ponemos en tus manos agradecidos por todo lo que nos das y también aquello que retienes, porque sabes que no nos conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como introducción queremos hacer la siguiente pregunta. Bueno, cuando llamamos con urgencia por celular a alguien, ¿qué es lo que normalmente esperamos? Usted llama con urgencia y marca el número a algún familiar, algún amigo, alguna persona, alguien en el trabajo, y es urgente. ¿Qué es lo que normalmente espera? Bueno, esperamos normalmente, ¿no?, que nos conteste. Esperamos que esté disponible, esperamos que pueda ayudarnos, esperamos que se salga de su reunión para atender nuestra llamada. Y son cosas que esperamos de manera muy natural cuando nuestra llamada es motivo de urgencia, cuando nuestra llamada tiene que ver con algo urgente. Ahora la pregunta es, o quiero que usted imagine que nos manda al buzón. Sin embargo, en el correo, en el buzón de voz, ¿verdad? Se oye una contestadora diciéndonos, una voz: te dije que leyeras tu Biblia, te dije que buscaras a Dios, te dije que ya no hicieras lo malo, te dije que vieras los cultos por YouTube, te dije que oraras más. ¿Qué pensaríamos de eso? ¿Cuál sería nuestra reacción? Bueno, esperábamos la ayuda de la otra persona, de la persona a la que estábamos llamando, no un sermón, no una predicación. Lo último que esperábamos era que alguien nos dijera: oye, te dije que buscaras a Dios, te dije que tu vida estaba mal sin Él.
Vamos a meditar como en Jueces, el pasaje que leímos, capítulo 6 del 1 al 10. El pueblo le habla a Dios, ¿no? Claman a Él, piden su ayuda, pero Dios no contesta como habitualmente les ha respondido. Siempre Dios ha respondido de manera habitual con liberación. Levantaba, hemos visto las semanas pasadas, y si no ha tenido oportunidad de verla, le invitamos a que en algún tiempo pueda ver las clases basadas en el libro de Jueces en las semanas pasadas, y cómo Dios les levanta siempre un libertador, pero ahora les da un sermón, manda un profeta y les da un sermón. Entonces vamos a ver en el versículo 1. Quiero que usted tenga ahí su Biblia, por favor, abierta. Quiero que usted vea en el versículo 1 cómo es lo que... veamos el versículo 1, como dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Se repite el ciclo, lo que hemos estado viendo, ¿no? El ciclo decadente, un ciclo bastante vicioso, un ciclo donde el pueblo de Dios se olvida de Él, un ciclo donde se apartan de Él. Después viene una opresión, después Dios, ¿verdad?, les entrega en mano de pues algunos pueblos, como los madianitas en este caso, los filisteos, lo vamos a ver, los moabitas. Y entonces, después de tanta opresión, ellos se arrepienten y claman a Dios, dicen: estábamos mejor con Dios. Y después Dios les manda un libertador. Hay paz en la tierra, pero después los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo. Y Dios los entregó en manos de Madián, dice aquí, ¿no? Dice aquí que Dios los entregó en manos de Madián. Si usted tiene ahí su Biblia, quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 18. En esta ocasión no lo pusimos en la pantalla, pero si tiene su Biblia, acompáñeme, por favor. Si no tiene su Biblia a la mano, entonces quiero que pueda prestar atención a este pasaje. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 30, 15 al 18. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. ¿Qué debía hacer Israel? Escoger entre el bien y el mal. Dios le dijo: aquí tienes el bien y la vida, y tienes el mal y la muerte. Escoge tú entonces. Pero te voy a decir algo: si tú te dedicas a adorar a esos dioses, yo te voy a decir algo: tú no vas a poder prosperar. Ese era parte del pacto que había hecho Dios con ellos. ¿Qué debía hacer Israel? Escoger el bien. ¿Qué debemos hacer nosotros también? Escoger seguir a Cristo o abandonarlo. Escoger obedecer a Jesucristo o desecharlo. Veamos el versículo 2, como dice. Dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Esta es la peor opresión hasta ahora. ¿Por qué? Porque los israelitas, aquí dice la palabra de Dios, el versículo 2, que fueron forzados a dejar sus hogares y se fueron a las cuevas, se fueron a las montañas. O sea que los moabitas los despojaron y dijeron: vámonos de aquí. Los echaron a unos escondites en las montañas. Y vea el versículo 3, no dejaban nada con vida. Los madianitas saqueaban sus cosechas y el pueblo se moría de hambre. Era tal la miseria del pueblo que ¿qué hicieron? Vea cómo acamparon contra ellos, destruyeron los frutos de la tierra. Vea cómo quitaban sus ganados. Y bueno, viene algo interesante. Dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y dice: y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Clamaron a Jehová. Y vea el versículo, hasta aquí el ciclo va normal, ¿no? Ellos abandonan a Dios, después Dios los deja que los opriman y después ellos claman a Dios. ¿Qué es lo más normal que suceda? Que Dios mande un libertador como normalmente lo ha hecho, pero no, ¿qué sucede? El versículo 6 y 7 que tenemos en la pantalla dice que solamente pues menciona de Israel un grito escueto de Señor, pues ayúdanos, ya sabes que tienes que ayudarnos. La frase ahí: por causa de,
ahí que tenemos en el versículo 7, deja ver que la opresión enviada por el mismo Dios estaba cumpliendo su propósito. ¿De qué? De que Israel se volviera a Dios. Al parecer, no había otra forma para que Israel reconociera su pecado. No había otra forma para que Israel clamara a Dios, sino a través de opresión de pueblos extranjeros. ¿Qué esperamos que suceda? Que Dios levante un libertador. ¿No es así? Eso es lo que esperamos. Esperamos que Dios levante un juez, un libertador, como en el capítulo 2, 16, capítulo 3, versículo 9, capítulo 3, versículo 15. Pero ahora Dios, en lugar de mandar un libertador, manda un profeta. El versículo 7 y 8 ya lo leímos. O sea que la respuesta de Dios al clamor del pueblo no es salvarlos, es darles un sermón. Y entonces vamos a ver aquí bien rápido tres cosas. La primera es que Dios envía un sermón para recordarles. ¿Qué cosa? ¿Qué había hecho Dios por ellos? Esos versículos 8 y 9. Y podemos preguntarnos, ¿por qué un sermón? Bueno, lo que el pueblo necesitaba era liberación, ¿no? No un sermón. ¿Por qué Dios manda una predicación? ¿Por qué Dios manda un predicador? Bueno, realmente lo que el pueblo necesitaba escuchar era este sermón enviado de parte de Dios. Dios quiere tratar de convencer al pueblo de que la razón por la cual están sumidos en esta miseria es por su pecado, es porque ellos han abandonado a Dios. Esa palabra que dice clamaron a Dios no es un arrepentimiento sincero, no es un dolor del corazón por el pecado, no es un Señor, nos duele que te hemos abandonado, ayúdanos. Es algo muy superficial diciéndole Dios, ya por favor, manda a alguien que nos liberte aquí porque queremos regresar a la normalidad. ¿No nos suena pues familiar esa oración? El pueblo ya estaba tan mal acostumbrado a que Dios fuera el genio de la lámpara mágica, que cuando ellos necesitaban algo clamaban y entonces venía ese genio y cumplía sus deseos. El pueblo estaba tan acostumbrado a que cuando ya no pudieran más, clamaban a Dios y Él les iba a mandar liberación. Pero Dios manda un sermón, Dios manda una predicación a través de este profeta para recordarles qué había hecho Dios por ellos. El profeta comienza diciendo, así ha dicho Jehová. Y el versículo 8 ahí en su Biblia nos recuerda qué ha hecho Dios. Ha hecho 6 cosas. La primera, los hizo salir de Egipto. La segunda, los sacó de servidumbre. La tercera, los libró de las manos de los egipcios. La cuarta, los libró de las manos de otras naciones, como los moabitas. La quinta los echó delante de ellos a estas naciones paganas y la sexta les dio su tierra en heredad. Dios ha sido fiel a su palabra, a su pacto, pero entonces la miseria en la que se encuentran no es porque Dios no haya respondido, no es porque Dios haya faltado a su palabra. La razón por la cual están siendo esclavos en Madián es por su pecado. La razón por la cual nos encontramos nosotros en problemas muchas veces no es porque Dios no haya cumplido su palabra, es por la simple y sencilla razón del pecado en nuestra vida. Nos gusta vivir en el pecado y las consecuencias del pecado son inevitables. La vida en pecado no es bendecida por Dios ni lo será jamás. El versículo 10, el profeta le dice, pero ustedes no han escuchado mi voz. Dios no manda liberación aquí, manda un sermón para hacer entrar en razón a su propio pueblo, para que reconozcan que están así por haber abandonado a Dios. Dios quizá también nos ha mandado estas mismas palabras en esta tarde, ¿no? Porque necesitamos recordar que Él nos ha librado del mal, nos ha salvado del pecado, nos ha perdonado nuestras faltas, nos ha integrado a la iglesia, nos ha bendecido, nos ha cuidado. Dios nos recuerda que Él ha permanecido fiel a su pacto, pero a la vez nos recuerda que si estamos en opresión, en dificultad, puede ser que la causa sea nuestro pecado. Dios les envía un profeta para probar que ellos son culpables. Antes de mandar liberación, antes de rescatarlos, Dios les quiere decir, la razón por la cual ustedes están en opresión es por su pecado y ustedes no se han arrepentido y no han vuelto a mí. Entonces el pueblo pide un milagro, pide liberación, ¿no? Pide que los madianitas se enfermen o se mueran o algo parecido. Sin embargo, Dios les manda una predicación. Dios les manda su palabra primero. La palabra de Dios es el medio que Él usa para hacernos ver nuestro error. La palabra de Dios es el medio que Él usa para hacernos ver que estamos equivocados al vivir lejos de Él.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la primera respuesta de Dios no fue la oración, sino mandarles un sermón para recordarles qué había hecho Dios por ellos. La segunda cosa es que Dios les manda un sermón para recordarles que ¿quién era el Dios de ellos? Bueno, Dios no mandó liberación en esta ocasión, manda un sermón para recordarles quién era Dios, quién era realmente Él. Y dice ahí, yo soy Jehová vuestro Dios, dice el versículo 10, parte A. No era el Dios del vecino, no era el Dios de Moab, no era el Dios personal de otras naciones, era el Dios de Israel, era su propio Dios y Dios les recuerda eso, que quien hizo el universo era su Dios y para ellos parecía no importarles. Quiero que me acompañe de nuevo ahí a Números capítulo 15 versículo 41. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme por favor. Números capítulo 15 versículo 41. Solo un versículo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová soy su Dios. ¿Para qué Dios sacó al pueblo de la esclavitud? Para que Jehová fuera su Dios y ellos fueran su pueblo. Para que ellos lo amaran por sobre todas las cosas, para que ellos le obedecieran. La pregunta para nosotros es, ¿para qué Dios nos ha salvado por medio de Jesucristo? Para que Jesús sea nuestro Señor, nuestro Rey, nosotros seamos su pueblo, para que le obedezcamos, para que le amemos por sobre todos nuestros dioses. Y de nuevo el versículo 10, parte B dice, pero ustedes no han obedecido mi voz, pero ustedes no les ha importado mi voz. Y tenemos entonces que Dios respondió al clamor del pueblo con un sermón para recordarles lo que Él había hecho por ellos anteriormente, para recordarles quién era Él, que era su Dios. Y por último, vamos a terminar para recordarles qué les había mandado Dios a ellos. Eso está en el versículo 10, parte B. El pueblo está tan acostumbrado a que a clamar y Dios manda liberación. Pero ahora manda un sermón para recordarles, oigan, yo ya les había mandado algo, yo ya había ordenado algo a ustedes y ustedes no lo recuerdan. ¿Qué es lo que Dios les había mandado? Dice el versículo 10, parte B. No teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dios les recuerda que un día les mandó que no sirvieran a los dioses de esa tierra. Les dijo Dios, no les sirvan, no les agraden, no imiten sus prácticas, no entreguen sus corazones a ellos. Pero dice Dios, pero ustedes no han escuchado mi voz. Esa es la frase más triste del sermón. Ustedes no escucharon mi voz. Dios les recuerda al pueblo que lo han ignorado, que no les importó su voz. Y esa es la reprensión de Dios. No me han escuchado, no me han obedecido. Ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, es el último pasaje que les voy a pedir que busquen en sus Biblias. No lo hemos colocado en la pantalla, pero por favor, acompáñame en sus Biblias. Deuteronomio 8, 6, dice así la palabra de Dios. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Israel ha sido infiel a Dios hasta este momento. Veamos cómo Dios ha permanecido fiel para con su pueblo. Dios prometió y Él cumplió. Dios había permanecido fiel para con ellos, pero el pueblo había sido infiel. Hermanos, esto nos enseña que no basta con decir yo amo mucho a Dios, yo estoy lleno de amor con Dios y no obedecer sus mandamientos y no obedecer su palabra, porque según Juan 14:15 Jesús dijo, si ustedes me aman van a guardar mis mandamientos. Esto da a entender que si no obedecemos los mandamientos de Dios, estamos dando evidencia de que no amamos a Cristo. La evidencia de amar a Jesús es obedecer en todo lo que nos dice en su palabra. Cuando la respuesta de Dios al clamor no es liberación, sino que es un sermón que les recuerda lo que Dios había hecho por ellos, lo que Dios era para ellos y lo que Dios les había mandado a ellos. Y vemos en el versículo 11 que Dios empieza a levantar un libertador. Esto lo veremos la próxima semana si Dios permite. Gedeón, aunque el pecado, hermanos, el pueblo no dio muestras de arrepentimiento, aunque el pueblo quizá no sentía aún un dolor por el pecado, Dios ya estaba preparando un libertador que se llamaba Gedeón, alguien que nos iba a librar de esta nación llamada Madián. Este pecado también esta historia también es nuestra historia. Nosotros quizá ni estábamos arrepentidos, ¿verdad? Hace 15 años, hace 20 años, o el día de hoy no estamos arrepentidos, pero queremos decirle que hace 2000 años Dios preparó un libertador para que nosotros pudiéramos ser libertados de nuestra esclavitud. Se llama Jesús.
dice el pasaje de Romanos 5:8, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted en esta tarde no ha creído en Cristo, si usted no se ha arrepentido el día de hoy, si usted está caminando en una senda sin Dios de pecado, una senda ignorándolo, desobedeciéndole, hoy es el día de dejar esa vida de pecado, hoy es el día de abandonar esa vida sin Jesucristo y que usted confíe en Él como su Señor y Salvador, que usted confíe que en esa cruz murió por usted. Si es que estamos viviendo en pecado como cristianos, hoy es el día para arrepentirnos, hermanos, como pueblo, de esa vida infiel a nuestro Dios y volver a Cristo en arrepentimiento. No hay mancha que Él no pueda quitar, no hay pecado que Él no pueda perdonar, pero es necesario el arrepentimiento, es necesario esta media vuelta a este libertador glorioso llamado Jesús. Dios quiera que esta tarde tengamos un genuino arrepentimiento a través del sermón que Dios nos ha mandado a nosotros también en esta parte de Jueces capítulo 6, recordándonos que Él ha sido fiel para con nosotros, pero que nosotros quizá no hemos oído su voz. Dios quiera que hoy podamos dejar nuestros ídolos y volver a Cristo sin tardar. ¿Quiere hacerlo, hermano? Estimado amigo, visitante, que está viendo este link por primera vez, ¿le gustaría arrepentirse y confiar en Jesús como su Señor y Salvador? Lo que lo separa a usted de Dios es su pecado, es su ofensa delante de Él. Una vida que usted ha tenido lejos de Él, ofendiéndole en todas las maneras posibles. Pero vea lo que Dios hizo. Mandó a su propio Hijo para morir en una cruz por usted. ¿Le gustaría hacerlo? En su corazón dígale a Dios ahí donde está: Dios, perdóname por mis pecados. Él los conoce y usted dígaselos. Y confíe en Jesús como su único Señor y Salvador. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este sermón que nos has enviado en Jueces 6. Y Padre, queremos pedirte que nos perdones, que perdones, Señor, nuestras faltas, que perdones, Señor, el que amamos a los ídolos, a nuestros ídolos, y Señor, que no te obedecemos, no hemos oído tu voz. Si ese es nuestro caso, Padre, por favor, perdónanos y pedimos que estés a nuestro lado. Guíanos, Señor, siempre en todo lo que hagamos y permítenos amarte, obedecerte en cada momento. En el nombre bendito, precioso de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, el Señor les guarde, hermanos, y si usted aceptó a Cristo, usted confió en Jesús como Señor y Salvador por primera vez, por favor contáctenos, déjenos un mensaje a algún medio en el cual podamos nosotros contactarle, porque queremos orar por usted y con usted. Que el Señor les bendiga y nos vemos primeramente Dios el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta luego.